Mientras estaba en la oficina de mi madre, sus palabras me atravesaron: estás despedido, no necesitamos fealdad por aquí. Poco sabía ella que acababa de encender la mecha de mi venganza. El día de verano estaba lleno de cantos de pájaros mientras Joanna entré a la oficina de la señora Carter, el presidente de nuestra empresa de demolición. Más apremiantemente, mi madre, la luz del sol entraba a través de las persianas proyectando sombras alargadas sobre su escritorio. No levantó la vista de su papeleo cuando entré a mamá en la sala de emergencias. Quiero decir, jefe, ¿qué puedo hacer por te? Pregunté, mi voz teñida con un nerviosismo habitual. La respuesta de la señora Carter. Kurt, sus ojos todavía no se encuentran con los míos. He decidido entregarle la empresa a tu hermana Sofía. Estás despedida a partir de hoy. Las palabras flotaron en el aire surrealistas y agudas. Parpadeé tratando de procesar su declaración, pero la brillante luz del verano pareció desdibujar la realidad, lo que hizo difícil comprender la gravedad de lo acaba de decir. Fue todo lo que pude reunir en mi voz, apenas por encima de un susurro. Finalmente se giró para mirarme y su expresión era de exasperación. No me escuchaste, estás despedido, no necesitamos que la fealdad por aquí desaparezca antes de fin de mes. Sus palabras cortaron el aire quieto como una espada. Quedé congelado. Los sonidos de la oficina afuera de la puerta amortiguados y a lo lejos, mi madre volvió su atención a sus documentos y me despidió sin decir una palabra más. Salió de la oficina a trompicones en un día. Traté de darle sentido a la agitación rápida de mi mundo. Nuestra empresa, un modesto edificio de pisos con alrededor de 10 empleados, había sido mi vida durante la última década. Una empresa familiar donde mi tía y su marido ocupaban puestos ejecutivos y los primos de mi madre gestionaban las operaciones, pero siempre estuvo claro quién ejercía el poder real. Después de la secundaria había trabajado en una firma de contabilidad, pero a los años mi madre, la culpa, me hizo tropezar para unirme al negocio familiar, citando la falta de un contador. ¿Vas a abandonar a tu familia en problemas? Serás tú quien tendrá problemas al final. Ella había dicho que yo había asumido algo más que solo contabilidad. Me convertí en el Jack de todos oficios, manejando trámites, tareas diversas. Incluso ventas cuando teníamos poco personal. Trabajé incansablemente, a menudo desde el amanecer hasta el anochecer, para no ser una carga y mantener la empresa a flote. Sophie, mi hermana menor, contrastaba marcadamente con mi dedicación. A los 32 años, ella había estado con nosotros solo por 2 años después de haber pasado sus primeros días de alto. Entre trabajos y nunca conformarse, ella vivió una vida sin preocupaciones hasta que el empleo se convirtió en una necesidad. Sin embargo, fue nombrada inmediatamente directora ejecutiva al unirse mientras yo seguía siendo un empleado regular. La disparidad en nuestro trato no fue una sorpresa para mí. Mi madre siempre había favorecido a Sophie, prodigándola con atención y desde que éramos niños. Había pasado mi vida tratando de ganarme la aprobación de mi madre, sobresaliendo académicamente y ayudando en la casa, pero mis esfuerzos siempre eran insuficientes ante sus ojos. Incluso consideré medidas drásticas como la cirugía plástica, creyendo que mi falta de belleza era la barrera a su afecto. La verdad sobre la partida de padre me había sido revelada por mi tía durante la escuela secundaria. Él se había ido con una mujer que se parecía a mí, un hecho que según mi tía mi madre no podía. No soportó. Desde entonces el trato que mi madre me dio parecía surgir de un resentimiento profundamente arraigado. Mientras caminaba por la oficina pasando a colegas que no estaban al tanto de mi despido, el peso de los años pasados bajo la sombra de mi madre presionaba fuertemente sobre mí. Entonces supe que mi vida en la empresa y tal vez incluso dentro de mi familia había terminado. Cuando salí del edificio de oficinas, los recuerdos de mi infancia me inundaron mientras siempre fue Sophie quien fue el centro del mundo de nuestra madre. La colmaron de afecto. Me dieron la mejor ropa, los últimos juguetes, todo lo que un niño podría desear. Mientras tanto, me dieron regalos y juguetes de segunda mano, y mi madre lo justificó como lo suficientemente bueno para mí. Nunca entendí por qué me trataron manera tan diferente. Hice lo mejor que pude en la escuela. Y traté de ayudar en la casa con la esperanza de que algún día pudiera captar un destello del mismo afecto que Sophie recibía, pero mis esfuerzos parecieron pasar desapercibidos. Mi madre apenas miraba mis boletas de calificaciones. Su indiferencia era más profunda que cualquier palabra en escuela secundaria.
Mi tía Marlene, la hermana menor de mi madre, arrojó luz sobre la situación. El año en que nació Sofie fue el mismo año en que mi padre se había fugado con una mujer de su lugar de trabajo, alguien mayor, según tía Marlene, menos atractiva que mi madre. Esta mujer le contó: yo tenía un aura similar a la mía. Tu madre es una mujer orgullosa. Tía Marlene había dicho con un dejo de despecho. Perder a su marido por alguien que ella consideraba inferior debía haber sido insoportable para ella. Que Apocalipsis me había golpeado fuerte no era solo favoritismo, era un resentimiento profundamente arraigado que había coloreado relación desde mi nacimiento. Explicaba mucho, pero ofrecía poco consuelo. La herida de no ser amada y no deseada por mi propia madre solo se profundizó. Sofie, por su parte, parecía felizmente inconsciente de la dinámica familiar en la que disfrutaba. La adoración de nuestra madre nunca cuestionó la disparidad en nuestro trato. Su vida era una serie. Trabajos de corta duración y largos periodos de ocio mientras yo trabajaba duro tanto en casa como en la empresa. Recordé el día que Sofie se unió a la empresa. Inmediatamente le dieron una alta calificación. Posición de alto rango sin experiencia previa, mientras que yo, con años de dedicación en mi haber, seguía siendo un empleado regular. Empleados susurraban sobre la injusticia, pero nadie se atrevió a desafiar la decisión de mi madre. Los problemas financieros de la empresa solo aumentaron la tensión en la industria de la demolición. Enfrentamos tiempos difíciles y nuestro negocio no fue una excepción. Mantenernos al día con los gastos, especialmente los salarios de los empleados, se convirtió en una mensual cuando el salario de Sofie entró en escena. Fueron mis salarios los que fueron recortados para compensar a nuestra familia. Eso es natural, ¿no es así?, había dicho mi madre con frialdad. Cuando le sugerí que Sofie comenzara como empleada regular, la respuesta de mi madre fue dura e inmediata. ¿Con quién crees que estás hablando? Esto es algo para que alguien como tú interfiera. Con vivir bajo el mismo techo, solo exacerbó la situación. Sofie no aportó nada a la casa esperando que yo me ocupara de las comidas y las tareas domésticas. Ella nunca aprendió a cocinar limpiamente ni a asumir la responsabilidad de sus acciones. En lugar de eso usó un incidente, una reprimenda mía por su falta de orden, como excusa para esquivar cualquier forma de limpieza del hogar. El deber de mi madre no era diferente. Rara vez cocinaba y a menudo optaba por salir a comer, especialmente cuando empezó a llevar a Sofie con ella a comidas de negocios. La carga de administrar la casa y la recaía directamente sobre mis hombros mientras permanecía allí recordando el pasado en la luz menguante del día en que una sensación de claridad comenzó a surgir en mí. El favoritismo, los años de negligencia, el resentimiento tácito, todo surgió de un pasado en cuya creación no tuve participación. Había estado soportando el peso del error de otra. La inseguridad de otra persona. Era hora de deshacerme de ella. Ese peso. El edificio de oficinas parecía de alguna manera más pequeño cuando pasé junto a él a la mañana siguiente. Mis pensamientos eran un torbellino de recuerdos y realizaciones dentro de esas paredes. Había dado una década de mi vida solo para ser descartada tan cruelmente. Reflexioné sobre los años de arduo trabajo y las luchas que la compañía había enfrentado, muchas de las cuales yo había asumido solo. Nuestro negocio, aunque pequeño, alguna vez fue próspero. La demanda de servicios de demolición era alta y teníamos un flujo constante de proyectos. Sin embargo, a medida que el panorama de la industria cambiaba, surgieron mayores costos para la eliminación de desechos industriales y el transporte exprimieron nuestros márgenes de ganancias. Los competidores comenzaron a subcotizar nuestros precios y conseguir nuevos contratos se volvió cada vez más difícil. Durante estos tiempos difíciles, tuve que desempeñar múltiples tareas más allá de mis responsabilidades contables. A menudo me involucraban en negociaciones con clientes de gestión e incluso en marketing. Mis días eran largos. La carga de trabajo nunca termina, pero perseveré creyendo en la importancia de mantener a flote el negocio familiar. La llegada de Sofie marcó un punto de inflexión. Sin capacitación ni experiencia fue empujada a un rol para el que no estaba preparada desde el principio. Estaba claro que carecía de y aptitud para el trabajo. Los plazos se retrasaron, las reuniones con los clientes se manejaron mal y el papeleo a menudo estuvo plagado de errores. Los empleados inicialmente tolerantes se frustraron con la falta de profesionalismo de Sofie. Acudían a mí con
sus inquietudes sabiendo que traerlos a Sofie solo generaría confusión y más errores me convertí. La solucionadora de problemas no oficial, arreglando silenciosamente sus errores y suavizando las ondas que dejaba a su paso. Sin embargo, mi madre permaneció ajena o decidió ignorar las deficiencias de Sofie y continuó elogiándola públicamente, ciega al creciente descontento entre el personal y los crecientes problemas internos. A sus ojos, la empresa Sofie no podía hacer nada. La disparidad en nuestro trato nunca fue más evidente que durante las reuniones de la empresa. Presentaba informes detallados y planes estratégicos solo para ser recibido con indiferencia o, a veces, con críticas directas por parte de mi madre Sofie, por otro lado. La mano ofrecía ideas a medias y sugerencias vagas, recibía gestos de aprobación y palabras. Aliento a medida que el desempeño de la empresa comenzaba a disminuir, la presión aumentaba, los clientes se volvían más difíciles de complacer, los proyectos eran más difíciles de completar y la tensión financiera se hacía más evidente a pesar de mis mejores esfuerzos. Como si siempre estuviéramos a un paso del desastre fue en este ambiente de tensión. Resentimientos tácitos que recibí mi despido mientras me alejaba de la empresa ese día. No pude evitar preguntarme sobre su futuro sin alguien que manejara el caos. Sofie invariablemente creaba cómo sobrevivirían. La idea era a la vez alarmante y liberadora durante tanto tiempo. Había sido el pegamento que mantenía todo unido ahora que se había levantado la. Era libre, pero, ¿a qué costo? El día después de mi despido me desperté con una extraña sensación de vacío. La rutina que había conocido durante una década me había sido arrebatada abruptamente, pero debajo del vacío había una ira latente, una ira por haber sido infravalorada por la injusticia de todo mientras estaba sentado en la mesa. La cocina, el sol proyectaba un cálido resplandor a través de la ventana. Reflexioné en mis oídos en la empresa. Había sido más que un simple empleado. Era la columna vertebral del negocio, manejando todo, desde la contabilidad hasta la gestión de crisis. Sin embargo, mi madre me había despedido sin pensarlo 2 veces, favoreciendo el encanto superficial sobre mis habilidades ganadas con tanto esfuerzo. Cuanto más lo pensaba, más me asentía la injusticia de todo esto. ¿Cómo podía mi madre, la persona que más debería haberme defendido, estar tan ciega a mi valor? Y Sofie, con su actitud descuidada y falta de compromiso, ¿cómo podía ser la mejor sucesor elegido? Me di cuenta entonces que había llegado a mi límite al que ya no podía someterme a este ambiente tóxico, a un lugar donde mis esfuerzos no solo eran despreciados sino descaradamente ignorados. Con una nueva resolución decidí confrontar a mi madre. Era hora de mí para defenderme y hacerle ver el error en su forma de actuar. Necesitaba un cierre para mi verdad incluso si caía en oídos sordos. Regresé a la empresa ese mismo día. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras cruzaba las puertas familiares. La oficina parecía diferente ahora, como si la estuviera viendo con nuevos ojos. Los empleados me recibieron con miradas sorprendidas sin darse cuenta de mi despido. Encontré a mí en su oficina tan imponente como siempre. Levantó la vista, su expresión era de molestia. ¿Qué haces aquí? Pensé que había sido claro, dijo con frialdad. Respiré hondo para calmar mis nervios. Vine a decirte que estás cometiendo un error. Sofie no es apta para dirigir esta empresa. Le falta la experiencia, la dedicación y la habilidad. Estás al fracaso. Negocio al fracaso, dije con voz firme a pesar de la agitación dentro de mí. Mi madre se burló. Solo estás celosa. Sofie tiene lo necesario, es carismática, agradable. Algo. Nunca podría ser herido por sus palabras, pero me mantuve firme. No se trata de carisma, trata de trabajo duro, algo que he estado durante 10 años, pero nunca has visto que estás demasiado cegado por tu favoritismo. Por un momento hubo silencio. El rostro de mi madre endureció, sus ojos entrecerrándose. Siempre has sido un desagradecido. Te di un trabajo cuando necesitabas uno y así es como me pagas. No eres más que una carga. La finalidad en su voz me como un golpe físico. Estaba claro entonces que nada de lo que dije haría que ella cambiara de opinión. Ella nunca reconocería mi valor, nunca apreciaría el sacrificios que había hecho. Me enderecé, una sensación de liberación invadiéndome. No soy una carga, nunca lo fui. Me voy y esta vez es mi elección. Merezco algo mejor que darme vuelta. Salí de su oficina de la compañía y salir de ese capítulo de mi vida fue una decisión dolorosa,
pero fue la correcta por primera vez en años. Me sentí libre de las expectativas, la lealtad no correspondida y el ciclo interminable de decepción cuando salí del sol. Cuanto más brillante era el cielo, más abierto. Entrando en un nuevo comienzo, incierto pero esperanzado, el camino por delante era mío y estaba listo para embarcarme en un viaje de autodescubrimiento y nueva dependencia independiente. Las semanas posteriores a mi partida de la empresa familiar fueron un borrón de emociones. Oscilaba entre la ira de alivio y una profunda sensación de pérdida, pero debajo todo había una corriente subyacente de emoción, entusiasmo por las posibilidades que se avecinaban. Siempre me habían interesado las leyes tributarias y las finanzas, pero mis responsabilidades en el negocio familiar no habían cambiado. Dejó poco espacio para el crecimiento o la exploración personal. Ahora tenía la oportunidad de seguir mis intereses. Me inscribí en un curso para profesionales de impuestos y me dediqué a mis estudios con la misma diligencia que le había dado a mi trabajo. El mundo de los impuestos y la contabilidad era complejo y fue un desafío, pero prosperé en ello. Cuanto más aprendí, más confianza tenía en mis habilidades y en mi decisión de dejar la empresa. Me di de que mis experiencias, aunque difíciles, me habían dotado de un conjunto de habilidades único. No era solo un contador, era un problema solucionador, un estratega y un profesional resistente. A medida que profundizo en mis estudios comencé a reconstruir mi vida fuera de la sombra de mi familia. Encontré trabajo a tiempo parcial en una firma de local donde mi experiencia práctica y mis conocimientos ganaron reconocimiento inmediato por primera vez. En algún momento de mi carrera me sentí valorado y respetado por mis contribuciones. El contraste entre este nuevo entorno y la empresa familiar fue marcado. Aquí se intercambiaron ideas libremente y las aportaciones de todos se consideraron valiosas. Fui parte de un equipo. Mis esfuerzos contribuyeron al éxito de nuestro colectivo. El sentido de camaradería y apoyo mutuo era algo que nunca antes había experimentado a través de mis estudios y trabajo. Comencé a recuperar la autoestima que se había erosionado a lo largo de los años. Me di cuenta de que mi valor no estaba definido por la aprobación de madre o los estándares superficiales que ella tenía. Tenía conocimientos de habilidades y una sólida ética de trabajo, cualidades que eran apreciadas en el mundo real. A medida que me acercaba a la finalización de mi curso, comencé a postularme para trabajos en firmas de consultoría fiscal más grandes. Las entrevistas fueron desalentadoras, pero las abordé. La misma determinación que me había ayudado a superar los momentos más difíciles en la empresa familiar. Para mi deleite recibí una oferta de trabajo de una firma líder en consultoría fiscal. Reconocieron el valor de mi experiencia práctica y quedaron impresionados por mi capacidad para manejar diversas tareas. Acepté la oferta. Para comenzar este nuevo capítulo en vida profesional. En mi primer día en el nuevo trabajo, entré a la oficina con un sentido de propósito y pertenencia. Ya no era Anna, la hija ignorada e infravalorada de la señora Carter. Era Anna, la fiscal competente y segura. Profesionales. Mis colegas fueron acogedores y comprensivos, deseosos de colaborar y compartir conocimientos. Trabajamos juntos en casos complejos. Nuestra experiencia para encontrar las mejores soluciones para nuestros clientes. El trabajo fue un desafío, pero fue gratificante de una manera que mi trabajo anterior nunca había sido. Que dejar el negocio familiar había sido la mejor decisión que podía haber tomado. Me había liberado de un ambiente tóxico y me permitió descubrir mi verdadero potencial. Finalmente, estaba en lugar donde podía crecer, aprender y contribuir de manera significativa a medida que me adaptaba. Mi nuevo rol. Sentí un profundo sentimiento de gratitud por el viaje que había emprendido. Las dificultades que había enfrentado no estaban en ellas, me habían llevado a donde debía estar. Estaba orgulloso de la persona que me había vuelto fuerte, capaz y a forjar mi propio camino. Había pasado un año desde que dejé el negocio familiar, un año de transformación y autodescubrimiento. Me había adaptado a mi nuevo rol en la asesoría fiscal, saboreando los desafíos y oportunidades que presentaba. La vida había encontrado un nuevo ritmo, uno que me llenaba. Y desprovisto de la toxicidad que una
había ensombrecido mi existencia fue en una visita de rutina a un cliente cerca de la empresa de mi madre que el destino decidió devolverme al pasado mientras pasaba por el edificio familiar. Una punzada de nostalgia mezclada con amargura me golpeó. Para mí, las ventanas estaban sucias, la entrada descuidada y podía ver las plantas de interior. Una vez había cuidado, ahora marchitas y descuidadas, perdidas en estas observaciones. No noté a mi madre hasta que estuvo justo frente a mí. Parecía mayor, su rostro desgastado por lo que supuse que eran las tensiones del negocio fallido. Al verme, se iluminó con una especie de alegría retorcida y corrió hacia mí. Anna, ¿dónde has estado? Con una voz enfermizamente dulce. Te he llamado tantas veces. ¿Cambiaste tu número? Retrocedí instintivamente, los viejos sentimientos de resentimiento y dolor resurgieron. He estado ocupado. Respondí secamente manteniendo mis emociones bajo control. Oh, pero me alegro de haberte atrapado. Ella continuó ajena a mi incomodidad. Mira el estado de la empresa. Es terrible. Drey F. Es así. Puedes empezar a trabajar de nuevo mañana. No estoy enojado por lo de antes, así que dejemos eso atrás. Sus palabras me dejaron sin palabras. La audacia de su suposición de que regresaría a ese ambiente caótico fue asombrosa. Me tomó un momento descubrirlo. Mi voz: mamá, ya estoy trabajando en otro lugar y estoy feliz. Dije, mi tono firme. Su expresión se retorció en algo feo, una mezcla de enojo e incredulidad. ¿De que estás trabajando en otro lugar mientras nuestra empresa está en problemas? ¿A lo que perteneces aquí tu familia? La confrontación se intensificó rápidamente, llamando la atención de los transeúntes. La desesperación de mi madre era palpable. Sus palabras más erráticas y acusatorias. Nos estás abandonando en nuestro momento de necesidad. Después de todo lo que he hecho por ti. Me mantuve firme, reforzando mi nueva confianza. A mí me despediste, ¿recuerdas que elegiste a Sofía antes que a mí? Ya no tengo ninguna obligación con esta empresa. La mención de Sofía pareció tocar una fibra sensible. Sofía, la escupida de mi madre resultó ser inútil, no podía soportar el trabajo y sus indiscreciones con los clientes. Nos costó muy caro su admisión. Fue una reivindicación fría de todo lo que sabía. La caída de la compañía fue el resultado de su favoritismo ciego y mala gestión. La gente está escuchando, mamá, advertí al notar creciente multitud y los teléfonos que grababan nuestro intercambio. Déjenlos escuchar, exclamó, lo debes a mí, a esta familia, para que regrese y arregle lo que dejaste atrás. Sentí una oleada de ira ante sus palabras. No te debo nada. Tomaste tu decisión y ahora tienes que vivir con ello. Alejándome de ella, me fui dejándola allí parada. Una mezcla de rabia e impotencia en su rostro. Los susurros y murmullos de los espectadores me siguieron, pero sentí una abrumadora sensación de libertad y cierre. Finalmente había confrontado la fuente de mis años de dolor y emergí más fuerte. El control que mi madre tenía sobre mí se rompió y podía seguir adelante sin el peso. Sus expectativas. Ese día marcó el final de un capítulo de mi vida, uno que había estado lleno de luchas y angustias. Estaba listo para abrazar el futuro libre de las sombras del pasado. En los meses posteriores a mi confrontación con mi madre, mi vida continuó floreciendo. El vídeo de nuestra discusión de alguna manera había encontrado camino en línea, convirtiéndose en una sensación viral. La exposición de las duras palabras y el trato injusto de mi madre resonó en muchos, trayendo un gran apoyo a mi manera. La atención generalizada del vídeo había sido inesperada. Consecuencias para los clientes y asociados de la empresa familiar. El disgusto por el comportamiento de mi madre comenzó a los vínculos con la empresa. La ya precaria situación financiera de la empresa se deterioró rápidamente y condujo a su inevitable quiebra. Me llegó la noticia de que mi madre y Sofía se habían visto obligadas a mudarse a una modesta departamento. Su estilo de vida se redujo drásticamente a una sombra de su antigua opulencia. Ahora trabajaban tiempo parcial y luchaban por llegar a fin de mes. Era un marcado contraste con la vida de privilegios y derechos que alguna vez habían conocido, a pesar de la satisfacción de ver a Karma en el trabajo. No albergaba rencor hacia ellos. En lugar de eso, elegí centrarme en los cambios positivos en mi propia vida. Mi carrera. La firma de consultoría fiscal estaba prosperando. Mis colegas y superiores valoraron mis aportes y experiencia y me había convertido en una parte integral del equipo.
El sentido del logro y la pertenencia que sentí eran algo que nunca había experimentado en el negocio familiar. Quizás el cambio más significativo fue en mi vida personal. Conocí a alguien. En el trabajo. Mark, un hombre amable y genuino que me apreciaba por lo que era, nos habíamos hecho cercanos. Durante los últimos meses y nuestra relación había florecido hasta convertirse en algo hermoso. Él me propuso matrimonio recientemente y yo dije que sí sin dudarlo mientras estaba de pie en mi balcón una noche mirando las luces. La ciudad. Reflexioné sobre el viaje que me había traído hasta aquí. El dolor y las luchas del pasado parecían recuerdos distantes eclipsados por la alegría y la satisfacción que ahora experimentaba. Había aprendido que mi valor no estaba determinado por la aprobación de los demás sino por mi propia autoestima. Había descubierto una fuerza que nunca supe. Tenía y había forjado un nuevo camino para mí, uno lleno de esperanza y felicidad. El futuro era brillante y por primera vez en mi vida estaba realmente entusiasmada con lo que deparaba. Ya no era Anna, la hija abandonada, ni Anna, la empleada ignorada. Era Anna, una profesional exitosa, una socia querida y una mujer que había la adversidad para encontrar su lugar en el mundo. Mientras la fresca brisa de la tarde rozaba mi rostro, sentí una profunda sensación de paz y satisfacción. Había cerrado el capítulo de mi pasado y estaba lista para embarcarme. En este nuevo viaje con Mark a mi lado, la vida había cerrado el círculo y estaba agradecido por abierto.